Bien, hoy vamos a ver la psicología market maker. Dame un segundito que baje un poquito más la música. Bien, hoy no vamos a ver una clase de indicadores ni de estrategias técnicas, sino de cómo piensa y actúa el dinero grande y cómo reacciona la masa ante este tipo de situaciones que tenemos en el mercado, ¿no? Hola Fernando. Bien, tenemos que entender eh, que esto cambia por completo la forma de mirar el gráfico, ¿sí? Porque hoy por hoy la gran mayoría se basa o está trabajando de forma muy técnica en el mercado, ¿verdad? En base a conceptos, en base a estrategias o tipos de acción del precio y demás. Pero si nosotros no tenemos en cuenta a los participantes que de verdad hacen que el mercado se mueva, ¿sí? Que básicamente genere estructuras colosales dentro del mercado. En este caso, nosotros nos enfocamos en las criptomonedas, ¿no? Entonces, es muy importante entender quién es el market maker, ¿no? ¿Quién es ese operador detrás del gráfico? En las criptomonedas, por ejemplo, el market maker no es una sola persona, es el conjunto de exchange, fondos, ballenas e incluso algoritmos institucionales. ¿Sí? El objetivo principal no es que el precio sube o baje, ¿sí? Generar liquidez para ejecutar órdenes sin mover el precio en contra, ¿sí? O sea, básicamente ellos están buscando ejecutar liquidez de forma grande, ¿verdad? Pero sin tratar en lo posible de no alterar, digamos, la naturalidad del mercado y la naturalidad también del algoritmo interbancario, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Actualmente nosotros vemos acciones en el mercado muy fuera de series, como hemos visto anteriormente, por ejemplo en el caso de Binance, hemos visto que ha generado movimientos de manipulación extremadamente grande y que claro, esto sin lugar a duda termina tronando a la mayor parte de la masa, ¿no? A aquellos que están comprando o vendiendo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que entender que el mercado, ¿no? Como dijimos anteriormente, cuando vimos la psicología del market maker, básicamente el mercado es como una piscina, ¿verdad? En el caso de Bitcoin, que básicamente Bitcoin es un mercado grande, ¿sí? Un tipo de activo muy grande. ¿Por qué? Porque tiene un market cap muy grande. Entonces, Bitcoin al tener una piscina pues bastante grande, ¿qué es lo que pasa? Una ballena pues se siente menos la manipulación. ¿Sí? Es muy bajo el porcentaje realmente cuando se nota que está manipulando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que una ballena manipule um, Bitcoin, tiene que hacerlo de forma estratégica, en puntos estratégicos. Por ejemplo, supongamos que Bitcoin está así, ¿no? En una estructura alcista. Cuando Bitcoin regresa a un punto mínimo, ¿sí? Entonces, como el porcentaje de manipulación dentro de Bitcoin es poco, entonces ellos aprovechan que Bitcoin llega a un punto mínimo y lo que hacen es acelerar el proceso para manipular el mínimo, ¿verdad? Y soltar nuevamente en forma de inyección para que éste vuelva y siga con su curso. ¿Sí? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta claramente cómo se produce la manipulación, porque el mercado tenía que naturalmente subir a partir de aquí. Pero claro, comenzaron a haber neutralizaciones, romper el mínimo e inyectar luego para que el precio ahora sí se vaya a la alza. A pesar de que entendemos, como vimos en la clase pasada, el algoritmo interbancario también produce estas cuestiones de manipulación en los mínimos o máximos, pero
hay una diferencia, o una leve pero también importante diferencia, es que cuando el market maker manipula, muchas veces suele generar sacudones, digo yo. ¿Por qué? Porque el interés del market maker muchas veces está en manipular ambos lados en el movimiento. Por ejemplo, manipular un máximo, ¿sí? Y a la misma vez manipular un mínimo. Entonces yo a esto le llamo sacudones, ¿no? Tronar hacia arriba, tronar hacia abajo para luego, ahora sí, irse con la dirección que debería el mercado irse. Entonces aquí lo que ya tenemos en un futuro es básicamente el movimiento natural del mercado. Pero esto claramente no fue natural. Fue una maniobra de quitarse de encima a compradores o vendedores. ¿Y por qué digo quitarse de encima? Porque suponiendo que la naturalidad del mercado es que él avance, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Como los market makers, ellos saben que el mercado va a seguir subiendo. Entonces, como ellos pueden ver el libro de órdenes, porque como son dueños, por ejemplo, un exchange, está viendo el libro de órdenes, cómo se están posicionando las masas. Entonces, si por alguna razón las masas detectan que el precio está subiendo, entonces comienzan a posicionarse hacia el alza, el movimiento natural, en vez de ser de esta forma, va a haber un momento, ¿sí? Un momento dentro del mercado donde ellos van a manipular esta situación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Va a ser como que comienza a lateralizarse, ¿sí? Como que va a hacer algo así. Y antes de tomar el verdadero movimiento que hace, manipula hacia arriba y hacia abajo para tronar a todos los que ya vienen buscando, ¿no?, la posición para entrar en compra. Y ahora sí, el mercado naturalmente se va a ir hacia la dirección en la que venía. Entonces, esto es una forma de sacudirse o básicamente barrer a los traders tanto a la alza como a la baja. Entonces, cuando ustedes vean esto, como que hay una acumulación y luego viene un sacudón, pues eso es market making. Entonces, esto ya claramente me lleva a mí a interpretar que lo que está haciendo el market es soltar traders para que ahora sí el mercado naturalmente se vaya. Pero claro, el objetivo del market maker es que el mercado se vaya sin tanta gente en ganancia. Porque, claro, en este sacudón pudo haber entrado algún que otro también en compra. Y esos pues se van a la alza en ganancia. Pero el trabajo del market es tratar de que la mayoría no vaya en ganancia. ¿Sí? Porque básicamente él es un participante dentro de este juego que está en contra de nosotros. O sea, nosotros tenemos que tratar de sobrevivir, ¿no?, en este mercado. Así que bien, entonces, en el caso de Bitcoin, el mercado se va a ver reflejadas las manipulaciones aproximadamente entre un 3% a un 6% máximo, ¿sí? Ese es el porcentaje que mayormente se va a ver dentro de Bitcoin. Pero claro, cuando hablamos de una altcoin que quizás no tiene tanto market cap como Bitcoin, ¿no? Vamos a poner, no sé, en el caso de DOT, ¿no? Vamos a decir DOT. En una criptomoneda como esta, o similar a esta, las manipulaciones ya se pueden sentir más. ¿Por qué? Porque el volumen del market es grande, entonces en una moneda con capital pequeño, pues aquí yo siempre digo que la manipulación se puede notar entre un 20% a un 60%, ¿sí? Entonces claramente una altcoin puede llegar a sufrir mucho más la manipulación de una de estos markets, ¿no? Entonces es importante entender la verdad incómoda del mercado, ¿sí? Porque esta es la verdad incómoda del mercado, que existe un participante que va en contra de lo que nosotros queremos, que es básicamente ganar, ¿no? Y él que busca perder para su propia ganancia. Entonces, es importante que subrayemos esto, ¿no? El mercado no se mueve por análisis técnico tradicional, se mueve por liquidez, emociones, ¿verdad?
necesidad de, de contrapartida, porque esto es lo que genera el market, una contrapartida hacia los minoristas, ¿verdad? Para que alguien gane mucho más dinero. Y en este caso, por supuesto, la contrapartida es para que el market maker se llene de dinero de los minoristas. Entonces, la verdad incómoda es que alguien debe perder, ¿sí? Y ese alguien suele ser el trader emocional y predecible para el market maker o para el algoritmo interbancario, ¿sí? Entonces, de ahí viene un poquito la frase que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? De tratar a veces de operar en contra de lo que estoy pensando. Pero no solamente a veces en contra de lo que estoy pensando, sino también a veces un poquito en contra de las emociones, ¿no? En contra de, en este caso, de lo que está diciendo las masas, ¿no? Estar en contra de las masas. Porque cuando yo me pongo en contra de las masas, estoy pensando ya como un market, ¿sí? Entonces, eso es importante. La psicología de la masa, en este caso el retail, ¿verdad? El market maker entiende preferentemente cómo piensa el retail. O sea, básicamente como a veces nosotros queremos pensar que el mercado está bien, lo que puede llegar a ser. O sea, si yo creo que por, no sé, por algún concepto o por algún tipo de análisis pienso que va a subir, tengo que tener un segundo pensamiento. Es básicamente cómo está pensando el market. Entonces, cuando el retail, básicamente por así decirlo, ¿no? El retail, perdón, el retail compra cuando ve rompimientos, por ejemplo. Vamos a poner esto así como rompimientos. De hecho, nosotros estamos a favor de operar rompimientos, pero depende cómo se da el rompimiento, ¿no? Ya vimos todas estas cuestiones que la vamos a seguir viendo en la clase también. Hemos dicho también que el trader retail opera con velas grandes, ¿no? Vamos a poner así velas grandes, que hasta parecemos semáforo, ¿no? Como yo digo muchas veces, el mercado te muestra una vela roja y ya estamos vendiendo, o muestra una vela verde y ya estamos comprando. O también el famoso FOMO, ¿no? Porque hay que ser sinceros en esto, el FOMO no solamente es para las monedas pequeñas o monedas que en teoría pueden llegar a hacer mucho porcentaje, sino también el FOMO se presenta en un activo como Bitcoin o Ethereum, monedas que son bastante grandes, también se presentan en ese tipo de activos, ¿sí? O muchas veces el retail vende cuando ve pánico, ¿no? El retail vende cuando ve pánico en el mercado. Hay pánico en el mercado y empieza una avalancha bastante grande de miedo, ¿no? De ahí viene el análisis de índice de miedo y codicia también. O ve una vela roja fuerte, ¿sí? O noticias negativas, ¿no? Vamos a poner así. Noticias negativas. Entonces, todo esto, todo este círculo de palabras que acabo de poner acá, es lo que básicamente nosotros tenemos que analizar en caso de que se nos presente a nosotros. Es decir, estoy teniendo pánico por lo que estoy viendo en el mercado. Ok, ¿qué haría un market maker si yo tengo un pánico en el mercado? O ciertas emociones, o noticias negativas, o si el mercado está rompiendo, o si aparece una vela grande, o si está viendo FOMO, ¿no? Entonces, de hecho, hace poquito me pasó algo con el FOMO, que Donald Trump había sacado su moneda, una moneda nueva, y ya estaba el FOMO pero a full. Y lo que tenía esta moneda era que había un premercado.
Es decir, que tú podías comprar la moneda previo a que salga la moneda realmente al mercado. Claro, y todos decían, si previo al mercado la moneda estaba subiendo, porque había exchanges que ya valoraban la moneda en cómo estaba su valor, si incluso sin haberse publicado oficialmente. Ya cuando sale la moneda oficialmente, todos empiezan a invertir. La moneda de Donald Trump lo hace como un 10% o algo así, y que comienza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, y todos atrapados arriba, pensando obviamente esto, ¿no? De que ya se iba el precio, no sé, a $50 y solamente hizo, si no me equivoco, tocó los $5 y a bajar, a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Entonces, básicamente aplicó la del market, ¿no? Y pusieron o implantaron mucho FOMO. Creció una piscina enorme y cuando vieron la oportunidad, pues comenzaron a tirar el precio a la baja, a la baja. Y la verdad que hasta ahorita no sé en qué ha terminado o cómo va la moneda. Supongo que todavía está activa, pero no sé en qué precio rondará. Si hay gente que todavía espera, ¿no? Con su capital a que la moneda suba, lo más probable es que no suba. Eso es lo más probable. Pero bueno, continuemos. Otro punto también a tener en cuenta, lo que muchas veces suele hacer las masas, ¿no? Que compran cuando el precio está caro o venden cuando está muy barato. Entonces, de hecho, en la clase que viene vamos a hablar de un concepto que nos va a permitir a nosotros comprar de forma correcta y vender de forma correcta sin caer en la misma trampa de los retail. De esto de comprar caro y vender barato. Porque ustedes me dirán, es que yo ya, no sé, ya llevo tiempo en el mercado, no creo caer en esto, ¿no? No creo caer en la misma psicología de las masas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos operando, y muchas veces se nos pasa de que estamos operando en microtemporalidad y a veces solemos dejar de tener un enfoque en la macro y en la microtemporalidad estamos comprando sabiendo que el precio a nivel macro está caro o estamos vendiendo en la micro sabiendo que a nivel macro el precio está barato, ¿sí? Entonces va a servir de mucho la herramienta de la clase que viene. ¿Cómo usa esto el market maker? ¿Sí? El dinero grande crea una narrativa, ¿sí? O sea, es decir, que existen bancos que están como relacionados con las noticias a nivel global y ellos dicen, quiero que me implantes una narrativa en la sociedad como noticias, tendencia o influencer incluso. Hay influencers que están con los markets y empiezan a decir, no, compren, por ejemplo, compren, como habíamos hablado el día de ayer, que existían personas, gurú, por ejemplo, de Bitcoin, que decían compre, 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 que esto se va y esto se va. Y de repente viene un movimiento masivo a la baja que termina tronándolos a todos. Entonces, mi análisis no solamente tiene que estar enfocado en mirar la gráfica, sino mirar lo que está por fuera del mercado. ¿Qué están diciendo las noticias? ¿Cuál es la tendencia de la opinión de la gente? O sea, si la tendencia está más a opinar que Bitcoin va a subir, y si de repente aparecen más influencers hablando de los mismos, por ejemplo, que compren. Entonces, mi análisis ya no pasa en mirar gráficas nada más. Ya pasa en mirar cómo está el contexto a nivel global. ¿Sí? A nivel informático, a nivel, como decíamos anteriormente, de cuántos son los influencers que están buscando FOMO en una moneda o viceversa, ¿sí? Si está de repente apareciendo muchas noticias negativas, es probable que ya quizás el mercado esté por subir. Y de hecho, más adelante vamos a mirar cuáles son esos canales, cuáles son esas noticias, cuáles son esos tipos de tendencias que yo ya los tengo identificados y que comparten una narrativa con los markets, ¿sí? Eso también es muy importante. Eh,
Con estas narrativas, ellos buscan llevar el precio a zonas donde hay stops. ¿Sí? Claramente, ellos ejecutan unas barridas de liquidez que revierte el precio. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dijimos anteriormente. Supongamos que están haciendo la narrativa a nivel global de que el precio va a caer, y el precio en efecto comienza a caer, ¿verdad? Hay una caída, ¿sí? Se ve una tendencia. Entonces, cuando ya la tendencia está marcada, la mayoría, ¿qué es lo que hacen, verdad? Ponen ventas con un stop loss, supongamos así, con un stop loss ya sea del máximo anterior o del otro máximo o hasta el máximo más alto. Pero la mayoría no se arriesga tanto, supongan que vamos a poner hasta acá. Y en el retroceso, o sea, dice, no, ya Bitcoin viene en un retroceso. ¿Y qué va a hacer? Va a reaccionar acá y de ahí continuamos con la tendencia. Pero ¿qué pasa? El precio lo que hace es que induce que va a caer y de repente, ¡pum! Manipulación, ¿verdad? De ahí el precio baja. Y hay gente que dice, no, ya Bitcoin ha manipulado, entonces ahora creo que sí se va, ¿no? Y de repente viene, manipula el mínimo, último mínimo, ¿verdad? Y de ahí se vuelve. Y cambió totalmente la tendencia, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando yo estoy observando el mercado, cuando hay una manipulación clara donde se suponía que el mercado debería continuar con una tendencia, ¿verdad? No lo hace, manipula y luego vemos que también manipula hacia el otro lado. Esto es claro, eso es market maker. Entonces, cuando yo ya detecto la segunda manipulación, ¿qué es lo que hago? Espero el retroceso y me voy para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el market entiende de que él no solamente tronó gente por esta parte, sino que él sabe que hay gente que tiene que tronar también más arriba. Y hay algunos traders fuertes que tienen mucha capital, sabe que hay algunos que no ponen stop loss, simplemente hacen una entrada y aguantan y aguantan. Entonces, ¿qué pasa? El market va a subir todo lo necesario y lo suficiente para que esos traders terminen dándose por vencido, ¿sí? Obviamente esto es algo que nosotros no podemos saber porque es el market que está viendo el libro de órdenes, pero por patrón, vamos a decir por repetición en parte del mercado, cuando se produce la manipulación del market no suele volver. ¿Por qué? Porque por lo mismo, ¿no? Si hay gente atrapada, ya sea en esta parte o esta parte, si hay gente atrapada, lo que menos va a hacer es volver para que ellos salgan en ganancia o por lo menos recuperen, ¿no? Todo lo contrario, va a buscar que irse cada vez más y más arriba. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. Aprovechar que el market está tronando a otros traders. Porque esto funciona así. Lamentablemente, el market es como el rey de la jungla, ¿no? Es el que está dominando el mercado. Entonces, ponernos en contra de él, pues sería una decisión muy mala, ¿no? Bien. Entonces, los barridos de liquidez, o también llamado liquidity sweep, ¿sí? Lo pueden anotar. De hecho, por ahí creo que Fernando había hablado en algún momento acerca de la liquidity sweep, en algún momento cuando analizamos. De hecho, se daba en una zona de manipulación, muy parecido a lo que vendría siendo la liquidity pool, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El liquidity sweep es simplemente eso, barrido o sacudones de liquidez de básicamente de los minoristas. El precio rompe un máximo o un mínimo previo, ¿no? Para buscar stop loss. Órdenes pendientes, las activa también, busca activar órdenes pendientes. Y luego vuelve a posicionarse en un rango, ¿no?
psicológicamente el trader retail siente con la confirmación o la confianza, y el market es obviamente consigue la contrapartida, ¿no? Como decíamos anteriormente. Aquí les voy a enseñar algo que de verdad se lo tienen que grabar muy bien. Mayormente un liquidity sweep comienza a través de una acumulación, ¿sí? Luego el martes lo que hace es una primera manipulación. Dentro de ese movimiento lo que va a hacer es generar una segunda manipulación. Y luego viene lo que se llama distribución, ¿sí? Entonces, acumulación. Permítame que voy a sacar la extensión. Ahí está. Bien, cuando se viene la acumulación, y yo entiendo que esto proviene de un market, cuando el market manipula primero hacia un lado, que básicamente es la manipulación número 1, significa, vamos a ponerlo ahí en la parte de abajo, la manipulación número 1, significa que en un futuro el precio irá hacia esa dirección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si la primera manipulación es hacia arriba, significa que en un futuro la estructura será alcista. ¿Sí? ¿Por qué? Primero hay que tener en cuenta que el market lo que hace es activar órdenes pendientes, quizás zonas donde hay órdenes de venta en este punto, y a la vez, por supuesto, manipulando en esta zona de arriba, porque aquí seguramente se posicionaron vendedores. Entonces, trona a los vendedores, activa ventas más arriba incluso, luego baja para manipular mínimo, que aquí se encuentran compradores, y con esto también puede activar compradores a órdenes pendientes posiblemente, pero ya al final genera una distribución. ¿Para qué? Para tronar a los que activó las órdenes aquí, y entonces ahí sí el precio termina yéndose hacia la alza. ¿Sí? ¿Qué pasaría si se da en el caso pues contrario? Básicamente sería lo mismo, ¿no? Vamos a dibujarlo. Entonces el mercado vendría acumulación, ¿verdad? Acumulación. De ahí viene manipulación, ¿verdad? Uy, se me fue muy abajo. Manipulación. Como es la primera manipulación hacia abajo, quiere decir que en un futuro va a ir hacia abajo. Segunda manipulación y ya viene la distribución. ¿Sí? Eso es básicamente uno de los típicos barridos que tiene el market maker a la hora pues de limpiar alguna zona antes de tomar una dirección. ¿Sí? Muy importante. Entonces, el mercado, o mejor dicho, el market maker, tiene como psicologías del mercado, le llamo yo, donde el precio se mueve en ciclos, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Y dentro de esos ciclos va a generar acumulación, ¿verdad? Movimiento lateral. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acumulación, le llamo yo acumulación de aburrimiento. Existen acumulaciones que lo que hace es básicamente jugar con la psicología del market, ¿verdad? Supongamos que el mercado venía subiendo y de repente se estaciona y queda ahí acumulando, ni manipula, ni se mueve mucho y está acumulando. Y a veces esa acumulación puede ser incluso lateral o puede ser hacia una dirección, bajando. Este movimiento corto, lento y bastante pausado, lo que significa es que estás jugando con la mente de los traders. Está esperando quebrar voluntades, o como yo digo a veces, a esos dedos inquietos que están esperando a que quizás el precio no se toque un máximo y ellos vendan. O
muy posiblemente lo que detectó el market es que hay gente que viene comprando. Viene comprando. Entonces, como ya se estaciona, ¿verdad? Hay gente que vuelve a comprar acá. Y este movimiento en acumulación lo que lo hace es dudar. Entonces, por la duda, los que se posicionaron acá y acá, ¿qué hacen? Terminan cerrando. Porque vence la psicología. El market va a quebrar la mente de estos para que terminen saliéndose o incluso los que compraron acá se salgan y él pueda luego continuar con el movimiento libre. Y entonces todos los que vendieron acá que dicen, no, ¿por qué cerré? No, ¿por qué me salí? Tenía para ganar más. O no, tenía ahí para ganar en ese trade, ¿por qué lo cerré? ¿No? Esto es psicología market. Hacer dudar al trade de lo que está haciendo, ¿sí? O muchas veces, esta es mi interpretación, ¿eh? Esto ya es, corre por mi cuenta, que muchas veces estas acumulaciones se da para justamente evitar que el market manipule. Quizás porque va a quedar muy evidente, quizás porque o a él mismo incluso no le conviene manipular hacia abajo y tronar en stop loss y hace esto como para simplemente romper conciencias, por así decirlo, y que terminen saliéndose solo y luego que continúe el precio subiendo para el beneficio del market, ¿no? Entonces, yo creo que en el mercado nada se hace porque sí o por al azar, por así decirlo, sino que todo tiene un porqué, ¿sí? Entonces, esta especie de acumulación de aburrimiento que provoca que nadie quiera operar. No sé si alguna vez ustedes han escuchado, el mercado está lento, no está feo, ¿verdad? No, no está moviendo nada, o sea, está quieto, ¿no? Entonces, eso también es provocado por un market, ¿no? Entonces, eh, claramente entendemos que hay mentes que se quiebran con ciertas estructuras del market, ¿sí? Luego, lo que tenemos también, aparte de la manipulación, son movimientos en expansión. Muchas veces los movimientos en expansión, yo creo que la mayoría ya los habrá visto constantemente, son esos movimientos muy rápidos que por ejemplo venía el mercado así y de repente ¡pum! Sale fuertísimo. Y de hecho esto lo vamos a ver mucho en Bitcoin, sobre todo cuando está en zonas de acumulaciones macro. Hay movimientos muy acelerados, ¡pum! Así de repente. ¿Y qué hace la gente? Ya no, ya Bitcoin se va, ¿no? Ya nos vamos al $1.000.000. Porque sale tan fuerte que lo primero es que la gente hace es que calcula. Calcula un movimiento de expansión tan largo que ellos dicen, bueno, ya por más que luego retroceda, ¿qué va a hacer? El mercado va a quedar arriba y lo más probable es que luego termine y siga subiendo porque ya hemos visto en tendencias alcistas que esto es lo que pasa, ¿no? Cuando comienza una tendencia, comienza con una expansión, ¿no? Y si el market logra que la gente compre este movimiento, lo primero que va a pasar es que va a volver incluso hasta el inicio, hasta el punto de base, vamos a decir, y todo aquí, todos atrapados. Entonces, con esto lo que hace el algoritmo es como tirar la red y ver si hay peces que quedan atrapados, ¿verdad? Y si quedan atrapados me voy a ir más abajo y hasta que los de aquí terminen saliendo. Porque muchos confunden este tipo de movimiento, esta aceleración en forma de expansión. ¿Y qué es lo que se le viene muchas veces a la mente? Me voy a quedar afuera. Otros van a ganar y yo aquí sin entrar al mercado, ¿no? Un poquito también jugar con la impaciencia de la gente, ¿no? Entonces, claramente un tipo de movimiento de expansión como esto hace que la gente, o sobre todo los deditos inquietos, terminen entrando, ¿sí? Bien. Eh,
Bien, no me quiero olvidar de nada. Es que, imagínense, tengo tantos, tantos conceptos en la cabeza que no quisiera dejar nada por fuera. Bien, nosotros tenemos que entender que hay conceptos, por ejemplo, que en el concepto Elliot, ¿sí? Que muchos lo aplican, pero para mí hay mucha gente que no lo sabe aplicar bien. Pero el market está en este tipo de concepto. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde yo tengo que tener la mayor precaución, por así decirlo, entendiendo o dependiendo en dónde estoy operando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el market crea un concepto como este llamado Elliot, porque inyectan capital, para que esto se logre, por supuesto, inyectan liquidez entre la fase 1 y 2. ¿Eh? Entre la fase 1 y 2. Ellos lo que hacen es inyectar, ¿verdad? Inyectar, 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 inyectar para que suba el precio. Y luego cuando está bajando, también inyectan, 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 inyectan para que el precio logre el siguiente impulso y lograr la ruptura, ¿verdad? Logra la ruptura. Entonces lograron cambiar básicamente la tendencia. Cuando ellos logran que se produzca una nueva tendencia, el retail, ¿qué es lo que está haciendo? Como dijimos anteriormente, el retail lo que va a estar haciendo es entrar en la fase 3, que siempre entran tarde, siempre van a ir entrando tarde cuando está terminando un impulso, ahí van a estar ellos entrando comprando. Y los más, un poco más sabedores, por así decirlo, van a estar entrando en la fase 4, ¿no? Ahí van a estar comprando. Los que mayormente ya tienen un poco más de experiencia y dicen retroceso e impulso, ¿no? Van entrando, entrando, entrando. Y bueno, aquí en la fase 5, claramente pues ahí o entran muy poco o ya van entrando lo que entran tarde. Bien, en ese punto que esto del Elliot, yo le he explicado muchas veces que cuando ya está en la fase 5 viene la fase de manipulación, ¿no? Manipulación. La fase 5 es la manipulación del mercado. Por eso muchos se confunden con Elliot y piensan que Elliot o no fue Elliot o fue otra cosa, pero en realidad sí, fue Elliot. Nada más que lo que hace el mercado es inducir a los últimos para entrar, ¿verdad? Y genera un nuevo impulso más arriba del punto 5. Y esa es la manipulación. Y mayormente la manipulación se nota porque pasa muy poco por encima del punto 5. O como yo les decía en un análisis anterior, se suele notar el agotamiento en esta zona. Hay un agotamiento, claramente la estructura de lo que teníamos en Elliot, ya aquí en este último tramo no es lo mismo. O el impulso no llega tan lejos como llegaba anteriormente. Y cuando ya el mercado está superando el punto 5, ahí entra todo el capital de las masas. Ahí están todos. o algunos incluso está ubicado en esta zona donde hizo el retroceso. Entonces cuando la mayoría está ubicado también en esta zona, que aquí también hay dinero, ¿no? Vamos a ponerlo así. La manipulación tiene que ser a tal grado que por lo menos el precio tiene que llegar al punto 4 en la caída. Por lo menos. ¿Para qué? Para que estos dos participantes de acá terminen atrapados. ¿Sí? Entonces, claramente cuando yo veo una estructura como esta, yo aquí tengo que estar vendiendo. O sea, full venta. En el caso del ejemplo que estamos viendo, ¿no? Porque si fueran en el caso contrario de un Elliott bajista, pues deberíamos estar comprando. Full comprando. ¿Sí? Entonces, claramente el trabajo del market maker está en dos puntos. En comenzar una tendencia y finalizar la tendencia. ¿Sí? Luego el algoritmo interbancario trata de que el precio sea eficiente, cerrando sin dejar ineficiencia, perdón. Entonces,
el trabajo del market es como mover dos puntos clave, inicio y final. Durante, eso ya lo hace el algoritmo interbancario. ¿Sí? Bien, entonces, eh, básicamente para que entendamos un poquito más al market, el market no opera gráficos, opera emociones. Entonces, por ejemplo, el miedo vende mínimos. La avaricia compra en máximos. La esperanza mantiene la pérdida. Y la frustración sobreopera las operaciones. Está sobreoperando. Entonces, yo tengo que entender que el gráfico es solo el reflejo visual de estas emociones. Entonces, mirando un poquito más a lo que busca el market. Como punto clave, el stop loss es la gasolina del mercado. Fíjense en cómo en este punto invertimos todo lo que nosotros creíamos del mercado. Porque a veces nosotros creíamos que como todos están comprando aquí, yo también tengo que comprar. Pero ahora, la verdadera gasolina del mercado, o para el market, para el capital del market, son los stop loss. Entonces, a ver, hay que entender también que los stop loss no son malos, pero mal colocados son un objetivo del market. Son el objetivo que el market va a buscar para generar su ganancia. Entonces, hay que entender también que existen zonas típicas del market maker cuando busca liquidez. Por ejemplo, máximos iguales, mínimos iguales, rangos evidentes y los famosos soportes y resistencia. Y esto es algo que a mí muchas veces me gusta hacer, que es básicamente es dirigirme a YouTube y ver algún que otro canal famoso, retail por supuesto, que están diciendo eso, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Y ahí está. Entonces, los retail lo que hacen muchas veces, yo veo que marcan aquí soporte, ¿no? Hay un soporte. Luego aquí hay otro soporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen ya, cuando venga aquí el mercado, o viene, reacciona en este soporte, ¿verdad? O reacciona en el segundo soporte. Y yo veo como el market luego viene así, va como queriendo reaccionar hacia arriba y luego hace esto, trona, ¿verdad? Se va más abajo y va haciendo como que va a reaccionar y luego ¡pum! Induce, este retroceso hacia arriba es inducir. Inducir a que compren, porque ya tocó soporte y está subiendo. Y esto lo hace una y otra vez, una y otra vez. Quizás haya ejemplos de donde los soportes y resistencias sí han funcionado, pero porque a lo mejor el market está operando en menores temporalidades o porque quizás no tiene interés o no ha visto tanto capital como para manipular esa zona. Pero cuando son muy evidentes los soportes, en este caso para nosotros, para nuestra visión, cuando hay un soporte o resistencia muy evidente, es seguro que va a manipular. Es muy seguro. ¿Sí? Entonces, donde todos ven protección, el dinero, por así decir, grande, ve liquidez. ¿Qué quiere decir? Que, un ejemplo, ¿no? Si aquí voy a comprar, porque como aquí hay un mínimo, entonces mi stop loss lo pongo ahí. Entonces, cuando la protección de una stop loss, una zona de protección, en teoría, para un retail es la protección, un stop loss por debajo. Para el market maker es dinero, o sea que lo va a ir a tomar. Va a bajar a buscar esa zona y de ahí recién va a reaccionar. Entonces muchas veces las entradas evidentes son las peores. ¿Por qué ustedes creen que cuando yo estaba mostrándole, por ejemplo, acerca del 113%, por qué creen que es algo que funciona muy bien?
porque ahí es donde va, toca la manipulación y adiós. Está buscando stop loss. Es una búsqueda de stop loss. Y aquí les voy a decir algo que siempre lo he dicho en mis cursos y algunos de mis alumnos que hasta la fecha todavía me acompañan, saben que yo nunca preparo un análisis antes de enseñar. Yo siempre voy a mostrar el gráfico que tenemos actualmente sin previo haberlo visto. O sea, ni siquiera he abierto el gráfico antes, o por ejemplo media hora antes o una hora antes. Por ejemplo, durante el día pudo haber estado operando. Pero yo aquí tranquilamente les puedo estar mostrando muchos ejemplos de toma de liquidez o de stop loss, básicamente. Por ejemplo, miren lo que ha pasado ahora. Aquí hay una tremenda liquidez por acumulación. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que el retail está pensando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me pongo un stop loss por acá, esa es mi protección, ¿verdad? Ese es como que ya, si viene por aquí, toca liquidez, me voy y continuamos con la tendencia. Que eso en un principio es lo que los retail piensan, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¡Pum! Buscamos hasta abajo. Y ojo, hay gente que todavía también está pensando que este también es una protección de stop loss. Entonces, ya fíjense en lo que ha pasado. Hubo una reacción muy fuerte. Podría ser esto una inducción de un market. Podría el precio inducir a que el precio está subiendo y de repente, ¡pum! Tomo liquidez y ahora sí me voy para arriba. Entonces, claramente, ya comienzo a mirar el mercado de otra manera, ¿no? Entonces, de hecho hubo un tiempo que nosotros hacíamos esto, ¿no? Por ejemplo, mirábamos este mínimo, un ejemplo, ¿no? No es algo que ha pasado ahora, pero mirábamos este mínimo y decíamos, bueno, aquí tenemos liquidez y, y podría claramente reaccionar en ese punto de liquidez, pero también tenemos la posibilidad de que manipule. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos una entrada en el punto de liquidez, stop loss acá, ya si se va del punto de liquidez, pues que bueno, me fui. Y teníamos un plan B de entrar en el 113% con una segunda entrada. Y ahí sí, en la manipulación, en caso de que trone la primera, me agarraba la segunda y me iba con la segunda orden en ganancia. Porque obviamente en esta ganancia yo ya compensaba la pérdida de la entrada anterior. ¿Sí? Entonces, ya tratábamos en lo posible de tratar de adivinar, por así decir, lo que podría hacer el market. Pero hoy por hoy ya esto casi no lo utilizamos, porque ya es más fácil para nosotros tener una lectura de lo que podría estar pasando, o de lo que va a pasar, mejor dicho. Y ya con la estructura nos damos cuenta dónde va a manipular bueno, por lo menos yo ya me doy cuenta dónde va a manipular. Pero ustedes también pueden darse cuenta cuando aplican los conceptos que se enseñan. Ya cuando vemos clases como esta, donde entendemos que hay una psicología contraria al de las masas, ya es más fácil entender hasta dónde puede ir el precio, ¿verdad? O a quiénes va a ir a tronar, o qué es lo que está buscando realmente el mercado, ¿sí? Muy bien, entonces, vuelvo y repito, donde muchos retail dicen que ahí es la protección, entonces para el market es la liquidez. Entonces, una de las, vamos a decir, de las mentalidades que, o no sé cómo le puedo decir, por ahí se me va la palabra, pero la clave, ahí está, la clave del market maker es el cambio de mentalidad. O también sería la clave para nosotros cambiar nuestra mentalidad para pensar como el market. Básicamente, es decir, nunca me tengo que preguntar, ¿va a subir o va a bajar el mercado? Sino más bien preguntarme, ¿dónde está el dinero retail?
¿Dónde está poniendo el stop loss el retail? Y a partir de ahí puedo esperar la manipulación. Una vez que yo detecto el stop loss del retail, espero la manipulación, ¿sí? Y después ya puedo entrar o después de la barrida o durante la barrida si puedo generar una entrada como el 113 que decíamos anteriormente. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, entendió la psicología del market y espera que el market produzca la manipulación o el barrido y ya luego operan el movimiento real del mercado. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ponerlo de esta manera. La regla psicológica final. Si una entrada se ve demasiado obvia, probablemente es una trampa. ¿Sí? Entonces, esto está bueno que lo anoten. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. A ver, acá. Vamos a continuar con esto y lo vamos a poner abajo. Y de hecho lo voy a poner ahí con color rojo. Si una entrada se ve demasiado obvia, probablemente es una trampa. ¿Sí? El trader rentable, realmente en lo que básicamente encerramos toda esta psicología market maker, el trader rentable en esto es el que espera, el que elimina la duda, el que entra un poco tarde, pero también entra seguro, y es el que va a perder poco y va a ganar mucho más, porque claramente no está donde van todos, ¿no? Donde todos están operando, pues nosotros ahí no estamos. Entonces, conclusión. La psicología market maker no se trata de adivinar el mercado, sino de entender el comportamiento humano reflejado en el precio. El día que dejes de planear contra el mercado y empieces a leer la intención, ese día el trading deja de ser básicamente un juego de azar y pasa a ser ya más una probabilidad a mi favor. ¿Sí? Porque más allá de que nosotros tengamos en cuenta los conceptos, más allá de que nosotros tengamos en cuenta estrategias, indicadores y demás, el factor humano es lo que básicamente hace que el market maker busque, ¿no? Esas emociones, esos miedos, esas, vamos a decir, ilusiones también de que el mercado termine subiendo en una cierta zona o en una tendencia obvia, en un soporte o resistencia obvia. Ahí es donde básicamente todos van a perder. Entonces, si quiero ganar en el mercado y vengo diciendo o me viene pasando una situación de que vengo perdiendo, pues es porque quizás vengo haciendo lo que todos hacen. Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, ahí finalizamos lo que es esta psicología market maker, entender un poco lo que es el juego contrario a las masas, ¿no? Así que bien, eh, continúa esta grabación y vamos a las preguntas y dudas que tengan eh, sobre este tema. ¿Qué les pareció?